El principio non bis in idem es uno de esos grandes principios garantistas que son plenamente operativos asimismo en el derecho administrativo sancionador. En cuanto al principio non bis in idem, es tradicional estimar que presenta dos vertientes o dos dimensiones, la vertiente procedimental por una parte, la vertiente material por otra. La vertiente procedimental del principio non bis in idem implica la prohibición de acumular dos o más procedimientos cuando concurra la triple identidad de sujeto, hecho y fundamento, siendo irrelevante que esos procedimientos sean penal, administrativo o penal y administrativo. La vertiente material del principio non bis in idem es la prohibición de acumular dos o más sanciones cuando concurra esa triple identidad de sujeto, hecho y fundamento, siendo también irrelevante que esas sanciones sean penales, sean administrativas o sean penales y administrativas. Comenzando primero por la vertiente, la dimensión procedimental del principio non bis in idem, esa prohibición de acumular dos o más procedimientos penales, administrativos o penales y administrativos cuando concurra esa triple identidad de sujeto, hecho y fundamento. Esta dimensión procedimental del principio non bis in idem tiene un triple y fundamento, una razón de ser esa prohibición de acumular procedimientos. Se suele decir, en primer lugar, que se fundamenta en la necesidad de evitar resoluciones contradictorias en el seno del Estado, que el Estado se contradiga a sí mismo, que la Administración diga, por ejemplo, que unos hechos existieron y la jurisdicción diga que no existieron, que la Administración diga que los llevó a cabo fulano y la jurisdicción diga que los llevó a cabo zutano. En segundo lugar, el segundo fundamento del principio non bis in idem en su vertiente procedimental radica precisamente en evitar la doble punición, es decir, la vertiente procedimental del principio non bis in idem está preordenada a garantizar la vertiente material del principio non bis in idem. Y hay un tercer fundamento, se suele encontrar ese tercer fundamento en razones de seguridad jurídica. Se trata de evitar someter a los ciudadanos, a los administrados, a una constante pendencia punitiva, ¿no? A una pena, una perpetua pena de banquillo. En fin, la vertiente procedimental del principio non bis in idem tiene una eficacia relativamente limitada. No podemos entrar en detalles, pero podemos extraer algunas consecuencias de ese principio. La primera y evidente es que no son tolerables dos o más procedimientos penales simultáneos o sucesivos cuando concurra esa triple identidad de sujeto, hecho y fundamento. La segunda consecuencia es que no son tolerables dos o más procedimientos administrativos sancionatorios cuando concurra esa triple identidad de sujeto, hecho y fundamento, siendo esos procedimientos simultáneos o sucesivos. No cabe que haya un procedimiento administrativo sancionado contra un sujeto por unos mismos hechos y con un mismo fundamento y una vez concluido vuelva a iniciarse un procedimiento administrativo sancionado contra el mismo sujeto por los mismos hechos y el mismo fundamento. Y una tercera consecuencia, quizás sea la más compleja y en la que más problemas se pueden presentar desde mi perspectiva, no son tolerables ulteriores procedimientos penales o administrativos cuando concurra la triple identidad de sujeto, hecho y fundamento, cuando ya haya habido un procedimiento penal y un procedimiento administrativo. En definitiva, la vertiente procedimental del principio non bis in idem cierra el paso al tercer disparo. El Estado solo tendría dos, uno penal y uno administrativo, que es complicado, son complicados de articular entre sí cuando concurre esa triple identidad de sujeto, hecho y fundamento, pero que podría ser aceptable en determinadas circunstancias. Bien, la vertiente material del principio non bis in idem, como vengo indicando, implicaría la prohibición de acumular dos o más sanciones cuando concurre la triple identidad de sujeto, hecho y fundamento.
y siendo irrelevante que esas sanciones sean penales, sean administrativas o sean penales y administrativas. No se pueden acumular esas sanciones. El fundamento del principio non bis in idem, desde su dimensión, desde su perspectiva material, es múltiple. Por una parte, se dice que su fundamento está en el principio de legalidad mismo, es decir, que si el Parlamento vincula a una determinada conducta una pena, no es posible que después venga la Administración a rectificar, a enmendar la plana al Parlamento, acumulando a esa pena criminal una ulterior sanción administrativa. Y a la inversa, no es posible que si el Parlamento vincula una sanción administrativa a una determinada conducta, después venga después la propia Administración a rectificar el criterio del Parlamento acumulando dos o más sanciones, que al final es una rectificación del criterio legal. Pero no es solo un problema de legalidad. En segundo lugar, también el principio non bis in idem guarda relación con el principio, vamos a decir, de proporcionalidad, con la prohibición de sanciones excesivas. Se trata, en definitiva, de evitar sobrereacciones punitivas, las sanciones, digamos, excesivas. Bien, el principio non bis in idem, sobre todo en su vertiente material, presenta una complejísima problemática técnica, donde son múltiples los matices, múltiples las posibilidades, las combinaciones de situaciones, por lo que solo vamos a poder proceder al examen de alguna de esas situaciones conflictivas, al menos las más relevantes. Desde mi perspectiva, seguramente una de las situaciones más conflictivas, más habituales y por ello también más conflictivas, se presenta en los casos en los que la Administración se adelanta a la jurisdicción y sanciona antes que el Poder Judicial una conducta que también es constitutiva de delito, concurriendo siempre sin perder de vista esa triple identidad de sujeto, hecho y fundamento. La Administración se adelanta y sanciona antes que la jurisdicción, reitero, una conducta que también es constitutiva de delito y que posteriormente es sancionada en vía jurisdiccional. En fin, esta situación de conflicto seguramente pueda ser solucionada de muy diversas maneras. Al menos podemos enumerar tres situaciones en las que tres modos de encauzar, de solucionar esta situación que he apuntado como conflictiva. La primera solución es, si la Administración se adelanta, es otorgar prioridad a la sanción administrativa sobre la sanción penal. La segunda solución es, por el contrario, otorgar prioridad a la sanción penal sobre la administrativa y de la sanción penal descontar la previa sanción administrativa. Y hay una tercera solución. La tercera solución es entender que es prioritaria la vía jurisdiccional penal y entender al mismo tiempo que la previa sanción administrativa es nula de pleno derecho. Bien, la primera solución es la que he apuntado. En estas hipótesis se debe otorgar, conforme al primer criterio, se debe otorgar prioridad a la sanción administrativa sobre la sanción penal. Sería, en definitiva, la plasmación del principio prior in tempore, potior in iure. Esta es una solución que, por ejemplo, por la que optó una sentencia del Tribunal Constitucional Español, se la cito por si hay interés, la sentencia del Tribunal Constitucional 177/1999 de 11 de octubre. Y es un criterio que puede resultar coherente con la idea de que sanciones penales y sanciones administrativas son homogéneas, tienen una misma naturaleza jurídica. Sin embargo, esta solución motivó una avalancha de críticas, ¿no? Puedo destacar al menos dos. Por una parte, si se otorga prioridad a la sanción administrativa sobre la sanción penal, pues ello supondrá en la mayor parte de los casos un injustificado privilegio punitivo, en la medida en que lo normal es que la sanción penal sea más grave que la sanción administrativa. Y por otra parte, esa solución no es coherente seguramente con la idea de que debe primar la jurisdicción penal por varios motivos, que es prioritaria la jurisdicción penal por varios motivos.
es prioritaria la jurisdicción penal sobre la jurisdicción sobre la potestad administrativa o sancionadora por varios motivos. En primer lugar, porque el procedimiento penal con carácter general es más garantista que el procedimiento administrativo. En segundo lugar, debe primar la jurisdicción penal sobre la potestad administrativa o sancionatoria, porque la jurisdicción penal, el poder judicial, los tribunales de los penal tienen mayor capacidad para encontrar la verdad material, tienen mayores medios investigativos, por ejemplo, pueden ordenar una interceptación de comunicaciones, por poner solo un ejemplo que no está posible acordar en vía administrativa. Y en tercer lugar, es prioritaria la vía penal sobre la vía administrativa, debería priorizarse la vía penal sobre la vía administrativa con el argumento de que en definitiva la potestad administrativa o sancionatoria no es más que una excepción al principio de separación de poderes. No parece muy razonable que la excepción prime sobre la regla. La excepción es la potestad, el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa, y la regla es la sanción por parte del poder judicial. Ello ha motivado una segunda solución al conflicto que apuntamos. Esa segunda solución al conflicto que apuntamos es precisamente otorgar prioridad a la sanción penal sobre la sanción administrativa, pero con una peculiaridad, que es descontar de la sanción penal la previa sanción administrativa para evitar esa doble punición. Bien, esta segunda solución es por la que optó, voy a citar, perdonen la cita, pero creo que tiene cierta relevancia, es por la que optó una sentencia del Tribunal Constitucional Español, también se la cito, sentencia del Tribunal Constitucional Español 2/2003 del 16 de enero. Y en la práctica, en España, esta es la solución por la que se suele optar, ¿no? En estas hipótesis en las que se sanciona primero, por ejemplo, la administración tributaria, por poner un ejemplo, y después se sancionan los hechos como delito, pues se opta por esta solución, se sanciona penalmente los hechos, pese a la existencia de una previa sanción administrativa, pero de la sanción penal se descuenta la previa sanción administrativa. Esta segunda opción, sin lugar a dudas, es mejor, desde mi perspectiva al menos, que la perspectiva anterior, que la solución anterior, y creo que es coherente con esa idea de que debe priorizarse la jurisdicción penal por las razones apuntadas. Pese a todo, seguramente esta segunda solución no se encuentra libre de problemas en absoluto, y puedo yo apuntar de tres inconvenientes, tres problemas a estas soluciones. En primer lugar, no es una solución válida en las hipótesis en las que las sanciones penales y las sanciones administrativas sean heterogéneas, sean de distinta naturaleza. La administración impone una pena de multa y la jurisdicción una pena de prisión, por poner el ejemplo más básico de todos. No hay forma de descontarlo, ¿no? O la administración impone una pena de multa y la jurisdicción una pena de inhabilitación, sencillamente, o de prohibición de contratar con la administración. Sencillamente, cuando las sanciones no son homogéneas, no es posible aplicar esta técnica del descuento. Y en segundo lugar, como segunda crítica a esta construcción, esta forma de actuar tiene el inconveniente de que fuerza al juez de lo penal a imponer una pena que sea homogénea con la previa sanción administrativa. Fuerza al juez de lo penal a imponer una pena de multa para de esa forma poder descontar, cuando a lo mejor esa pena de multa es potestativa y no tiene por qué imponerse necesariamente. Y hay un tercer inconveniente, obvio, que es en los casos en los que la sanción penal resulte ser más leve que la sanción administrativa por un defecto de técnica legislativa. Entonces no tiene ningún sentido utilizar un descuento cuando la sanción penal resulta ser más leve, ¿no? Más leve que la administrativa. Hay una tercera solución, insisto, dentro de la masa de problemas que presentan el principio non bis in idem. Una tercera solución es la de entender que la sanción penal debe imponerse, debe ser prioritaria la sanción administrativa, y que una vez impuesta la sanción penal
debe entenderse que la sanción administrativa es nula de pleno derecho. Seguramente ello llevaría a la discusión de por qué motivo la previa sanción administrativa debe entenderse como nula de pleno derecho. Yo diría que es nula de pleno derecho porque ha vulnerado un derecho fundamental, cual es el derecho al principio, el derecho al juez predeterminado por la ley. Pero bueno, esa es otra cuestión. Lo que importa en este caso es que el mecanismo concreto para anular la previa sanción administrativa quizá ahora sea un poco irrelevante, seguramente a través de un recurso extraordinario de revisión, pero en todo caso lo importante es que debe entenderse que la previa sanción administrativa es nula de pleno derecho, y esa nulidad bien puede ser declarada de oficio, bien puede ser declarada a instancia de parte, en función de las posibilidades que nos otorga el ordenamiento jurídico de referencia. Por ejemplo, en Alemania el ordenamiento jurídico otorga en estos casos potestad al juez de lo penal para anular la previa sanción administrativa, pero eso no suele ocurrir en todos los países, ¿no? Entonces ya los mecanismos de anulación de la previa sanción administrativa pues pueden ser discutibles en función del ordenamiento jurídico de referencia.